Lucas capítulo 10 dice, después de esto, el Señor eligió a otros 72 y de dos en dos los envió delante de él a todas las ciudades y lugares a donde tenía que ir. ¿Cuántos eligió? A 72 dice. Diga, 72, diga. Entonces el Señor Jesús empezó a aplicar operación 72 aquí, ¿no es cierto? Entonces, estos 72 representan no a los 12 discípulos, sino la generación que levantaron los 12 discípulos, es decir, toda la congregación de Jesús hasta ese momento. ¿Ah? Todos los comprometidos con Jesús. ¿Cuántos están comprometidos con Jesús aquí? Padre Santo, como 4. ¿Cuántos están comprometidos con Jesús, de verdad? Ya, entonces diga, esta palabra es para mí, diga. Diga, yo soy de los 72. Entonces, esto es con usted, hermano. No se haga el loco, no dice, no, es que esto es para mi prima Juanita que no vino. No, nada, la prima Juanita no vino, se lo perdió, ¿ya? Entonces, después de esto, el Señor eligió a otros 72. Y de dos en dos los envió delante de él a todas las ciudades y lugares donde él tenía que ir. Les dijo, ciertamente la mies es mucha, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. Y ustedes pónganse en camino. Pero tengan en cuenta que yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa ni alforja ni calzados, ni se detengan en el camino a saludar a nadie. En cualquier casa donde entren, antes que nada digan, pase a esta casa. Si allí hay gente de paz, la paz de ustedes reposará sobre esa gente. De lo contrario, la paz volverá a ustedes. Quédense en esa misma casa y coman y beban lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No vayan de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les ofrezcan. Sanen a los enfermos y haya allí, y díganles, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Pero si llegan a una ciudad y no los reciben, salgan a la calle y digan, hasta el polvo de su ciudad que se ha pegado a nuestros pies los sacudimos contra ustedes, pero sepan que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Yo les digo que en aquel día el castigo para Sodoma será más tolerable que para aquella ciudad. Diga, códigos para ganar y consolidar. Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Levante su mano, diga conmigo, mi misión es hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Entonces, esa es nuestra tarea, hermano, hacer discípulos. Estamos empeñados, enfocados en hacer discípulos. Es la tarea que tenemos que hacer. Esa tarea no es exclusiva de los pastores, de los líderes. Esa tarea es de cada hijo de Dios. ¿Con quién estoy hablando yo esta mañana? Estoy hablando con los hijos de Dios. Diga, mi tarea es hacer discípulos. Diga, mi tarea es hacer discípulos. Empuja al que está al lado, dile, tu tarea es hacer discípulos. Dile. Mi tarea es hacer discípulos. Entonces, escúcheme, que me haga el loco, que me haga el desobediente, que cualquier cosa, pero es mi tarea. ¿Ya? Entonces, el Señor Jesús en este capítulo, en esta sección, nos entrega algunos códigos que son claves a la hora de llevar el Evangelio. Dice el versículo 1, después de esto el Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Lo primero que me quiero decir es que el Señor quiere llegar a las personas y para llegar a las personas nos va a usar a nosotros. El Señor va a llegar a las personas y nos va a usar a nosotros. El Señor quiere llegar a tu familia y te va a usar a ti. El Señor quiere llegar a tus amigos y te va a usar a ti. Dice que los enviaba a los lugares donde él iba a ir. Entonces, primero intentamos eso. Es verdad que todavía aparecen ángeles, como a Cornelio. Es verdad que el ministerio angelical está activado, que los ángeles están para servir a los santos. Pero hermano, usted y yo somos a quien Jesús ha enviado. ¿Estamos aquí? Diga, el Señor me ha enviado. Así, hermano, el Señor nos ha enviado. Esa es la tarea que tenemos. Y
Y Él quiere llegar a una familia, pero nos envía a nosotros primero. Los envió, dice, ¿cómo los envió? De 2 en 2. Primer código, trabaja en equipo, no vaya solo. Trabaja en equipo, nunca vaya solo. Si son esposos, siempre será mejor que vayan juntos. Así que te la llevas a consolidar a ella. ¿Sí? Entonces el esposo no le va a decir a la esposa, vaya, mijita, vaya, que Dios va con usted. Y yo me quedo viendo el fútbol. No. Si son esposos, vayan juntos. Código 1, trabaja en equipo. Por eso en esta casa nunca usted va solo. Siempre debe ir con alguien. Diga, hay que andar en equipo. No vaya solo. Si son esposos, siempre será mejor. ¿Por qué, pastor? Porque se manifiesta el poder del uno con Dios. Se manifiesta el poder del acuerdo en la visión. Mateo 18, 19 al 20 dice, además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Fíjate lo poderoso del acuerdo, lo poderoso del equipo que va a ganar y a consolidar, es porque el Señor va con nosotros. Dice, pídeme lo que quiera. Entonces usted dice, yo quiero toda mi familia para Cristo. Padre Santo, eso amén. ¿Cuántos quieren a toda su familia para Cristo? Vamos, grito, quiero toda mi familia para Cristo. Entonces se pone de acuerdo con alguien de la familia, van los 2 esposos y van a ganarlos para Cristo. Y dice que allí donde están, Dios va con ustedes. Dice, pídeme. Y lo que tú me pidas yo te lo daré. En ese poder del acuerdo. No va a empezar a poner, no, pues, Señor, quiero una casa. No, pide la vida primero. Pide la familia para Cristo primero. Ah, ¿está acá? Entonces, empuja el que está el día. Hay que trabajar en equipo. Dice. Los siguientes versículos. Y le decía, versículo 2, y le decía, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vayan, pónganse en camino. Miren que yo los envío como corderos en medio de lobos. Segunda cosa, hay que orar por más obreros. Diga, orar por más obreros. Diga, orar por más obreros. ¿Cuántos están dispuestos a orar para que haya más obreros para la mies? Como 5, ¿no es cierto? ¿Cuántos van a orar para que el Señor envíe obreros a su mies? No, ya aumentó. ¿Cuántos van a orar para que haya obreros para la mies? Pongan atención porque el siguiente versículo dice, y pónganse en camino. Cuando estamos dispuestos a orar, debemos estar listos para ir. ¿Sí? Porque no es ese Señor, manda a alguien para que mi familia te conozca. ¿Qué es eso? ¿Ah? No, hermano. ¿Me estoy explicando acá? Diga, si oro, debo estar listo para ir. En la versión que le leí dice, ciertamente la mies es mucha, pero los obreros son pocos, los segadores son pocos. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies y ustedes pónganse en camino. Si estoy listo y dispuesto para orar, debo estar listo y dispuesto para ir. Debo estar listo para ir. Señor, quiero que toda mi familia te conozca. Listo. Envía obreros. Yo voy a enviar obreros para que vayan contigo. ¿Están aquí o se me fueron? Código 2. Ore por más obreros. Código 3. Muévase en obediencia. Diga, hay que orar, pero hay que obedecer. Diga, hay que orar, pero hay que obedecer. Oremos por más obreros, pero movámonos en obediencia. Se necesitan obreros. Escúcheme, hay mucha gente lista para recibir el evangelio. La palabra dice que la mies es, entonces hay mucha gente que está lista para escuchar el evangelio. Hay mucha gente que está lista para ser consolidada, porque si no fuera así, la escritura dijera, vayan para ver si es que acaso les escuchan. Dice, la mies es, ¿qué es lo que falta?
¿Qué es lo que falta? Diga, la mies es mucha. Faltan obreros. Levante su mano, diga. Diga, faltaban. Porque está levantando la mano. Uno que está dispuesto a ir. Padre Santo. No vean mucha boca cerrada. Pues vamos a terminar aquí el mensaje, hermano. ¿Ah? ¿Cuántos están dispuestos a ir de verdad? ¿Usted quiere que su familia se salve? ¿Usted quiere que su familia conozca a Jesucristo? Entonces hay que estar dispuesto a ir. Hay que estar dispuesto a ir. Alguien te va a acompañar. No vas a ir solo, pero hay que estar dispuesto a ir. Lo que pasa, pastor, es que mi familia sabe quién era yo. Y quién mejor para llevarles a Cristo que aquel que era lo que era. Diga, hay que orar por obreros, pero hay que movernos en obediencia. Predicar el evangelio del reino no es fácil. Dice, yo los envío como, ¿qué dice? Como corderos en medio de lobos. Pero hermanos, no tenga problema, no tenga miedo, no tenga temor, porque aunque somos como corderos en medio de lobos, el león de la tribu de Judá está a nuestro favor. El león de la tribu de Judá nos defiende. ¿Qué quiere decir eso como corderos en medio de lobos? Pastor, me van a devorar. No, solo dice que la cosa no está fácil. Pero ahí no dice que va a sufrir un rasguño, hermano. ¿Está acá? Pero también habla de que, como decía el hermano Héctor Lavoe, que la calle es una selva de cemento. Y que a veces en el mundo la gente se comporta de esa manera. Necesitamos la unción del Cordero. Necesitamos la unción del Cordero. Es decir, a veces hay que mantener la mansedumbre. Porque es allí que la gente va a ver a Cristo mismo. Y esos lobos se van a convertir en ovejas también. Aleluya. ¿Ah? Amén. Entonces, número 2, ore por más obreros. Número 3, muévase en obediencia. Siguiente versículo dice, no lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saluden por el camino. No lleven bolsa, no lleven alforja, no lleven sandalias extras, y a nadie saluden por el camino. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Número 4, no te afanes. No te afanes. Nos afanamos por las cosas materiales, nos afanamos por la ropa, por el vestido, por el abrigo. Dile que está al lado, no te afanes. Luego dice, no saludes a nadie por el camino. La costumbre social de ese tiempo no es como la, hola, ¿qué tal? No, hermano, era que se quedaban horas, hermano, y incluía también vamos a comer. Entonces lo que el Señor está diciendo aquí, código número 5, es no te distraigas. No te distraigas. Número 4, no te afanes. ¿Quieres ganar y consolidar? ¿Quieres ganar y consolidar? ¿Quieres a tu familia para Cristo? No te afanes. No te afanes. No te afanes por las cosas materiales. No te afanes por las circunstancias, porque el Señor está contigo. Y número 5, no te distraigas. Si va a predicar, predique el Evangelio. Si va a hablar de Cristo, hable de Cristo. Porque a veces usted resuelve, usted pasó orando y hace la visita y llega allí y habla de todo menos de Cristo. Y cuando sale dice, ay, no le prediqué. Toca que está al lado y le, no te distraigas. ¿Verdad? No te entretengas, hermano. No te enredes en temas sociales o culturales. Es lo que Jesús está diciendo. No te metas en te enredes en temas sociales y culturales. No, pastor, lo que pasa es que empezamos a hablar de lo que está pasando en la ciudad y resolvieron algo. Realmente no. Usted se pone a hablar de la política nacional y después de 2 horas resolvió algo. No, hermano, porque no nos corresponde. Lo que nos corresponde es orar. ¿No? Ahora, si Dios le llamó a la política, láncese de asambleísta, de presidente, de alcalde, para lo que sea, está bien. Si es la voluntad de Dios, usted va a ganar y ahí tendrá el sartén por el mango y tendrá que resolverlo. ¿Ya? Amén.
Esperamos en el Señor que haya gente de gobierno aquí, que esté Dios preparando a nuestros jóvenes para ser presidente de la República, para ser asambleísta, para ser un ministro de Estado, para ser el próximo alcalde de esta ciudad. Pero dile al que está al lado, no te afanes, no te distraigas, no te entretengas, no te enredes en temas sociales y culturales, ¿no? Deje por un momento las redes sociales. Haga un pacto esta semana. Esos 15, 20, 30 minutos diarios que le dedica a todas las redes sociales, porque hay gente que tiene todas, ¿no? Ya hasta me perdí el nombre. ¿Ah? Sume media hora. Por 5 días ya le da 150 minutos. Eso significa 2 horas y media. Entonces esta semana usted va a apagar las redes, no se va a distraer y va a irle a predicar el evangelio por lo menos a uno. Porque con 2 horas y media sí le alcanza el tiempo. ¿Está conmigo aquí? Número 4, no te afanes. Es lo que Jesús le dice, no lleves bolsa, no lleves alforja, no lleves sandalias, no te preocupes por las cosas materiales. Yo tengo el control. No te afanes. Porque por mucho que el Señor Jesús habló en Mateo 5, porque por mucho que te afanes, no le podrás añadir unos cuantos centímetros a tu estatura. Las mujeres lo logran a veces cuando se ponen tacos, pero después cuando se lo sacan vuelven a la realidad. ¿Ah? Sí, ¿no es cierto? Pero no le puedes añadir a tu estatura un codo. No le puedes añadir 1 hora a tu día. Así que no te afanes, ni por lo material, ni por las circunstancias. No te distraigas. Jesús dice, no saluden a nadie en el camino. Jesús era antisocial. No, Jesús te está diciendo, no te distraigas, no te entretengas, no te enredes en temas sociales o culturales, si quieres ganar y consolidar. El siguiente versículo dice, en cualquier casa que entre, di primero, pase a esta casa. Y si allí hay un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Pero si no, se volverá a ustedes. Sexta cosa, sea un agente de paz. Sea un agente de paz. Sea un agente de bendición. Escúcheme, es inadmisible para mí oír que un cristiano, un hijo de Dios, está metido en pelea. Está metido en, como dicen los muchachos, está metido en relajo. No puede ser. ¿Por qué? Porque la Escritura nos señala que somos hijos de paz. Hijos de paz. Diga, hijos de paz. Diga, agentes de paz. Vamos, diga, agentes de bendición. Entonces necesitamos ser gente de paz, agentes de bendición. No, pero pastor, es que usted no sabe lo que me hizo, usted lo que me dijo. Llévalo a la cruz. No a ese hombre, no lo crucifique al hombre, no, sino lleva esa situación a la cruz. Lleva esa situación a la cruz. Levante su mano, diga, tengo que ser agente de paz. Diga, tengo que ser agente de paz. Mateo 5 claramente dice, los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Entonces, si llegamos a una casa, lo que tenemos que decir es paz, bendición sea esta casa. Dios le bendiga. Hermano, a veces hemos perdido el poder y el contenido del saludo de Dios le bendiga, hermano. Poderosa bendición, hermano. Es poderoso decirle a alguien que Dios te bendiga. Mi hermano, yo durante el proceso de construcción de mi casa, todos los días le decía a los trabajadores que Dios les bendiga. Entonces, primero me miraban y me decían, buenos días, buenos días. Pero con el paso de los días y de la semana, ¿sabe qué me decían? Amén. Y después me decían, Dios le bendiga, pastor. El poder de la bendición hablada, el poder de la bendición. A veces usted quiere decirle algo a alguien, ¿no? Y aún no está enojado, hermano. Y no puede ocultar su enojo. Entonces dígale, que Dios te bendiga. ¿Qué le parece?
enojado y todo, pero va a decir, que Dios te bendiga. Escuche, dice que si tú le dices paz y esa persona es una persona de paz, la paz viene sobre la persona. Pero si no, la paz regresa a ti. ¿Sabe qué significa eso? El que bendice no pierde. El que bendice no pierde. Porque si tú le das una bendición a alguien y esa persona no la quiere, la bendición se viene para ti. Es más barato bendecir. Hasta te conviene bendecir. Diga, el que bendice no pierde. Ajá. Siguiente versículo. Vamos por el sexto, ¿no? Sea un agente de paz. Permanezcan entonces en esa casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No pasen de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren y les reciban, coman lo que les sirvan. El código 7 es: vive en gratitud y contentamiento. Sea agradecido. Toca que está al lado de él, sea agradecido. A ver, diga, haga una práctica, diga gracias. Vamos, diga gracias. Mire, hermano, hay poder en la gratitud. Jóvenes, niños, cuando les sirve la sopa, ¿qué debe decir? Pero pastor, ¿y esa sopa no me gusta? Dígale gracias, mamá. Voltea hacia su papá y dígale gracias, papá. Vaya donde el profesor ese que no le cae bien, que le da matemáticas. Por lo general los profesores de matemáticas son muy odiados, ¿no? Yo no sería profesor de matemáticas. ¿Eh? Entonces dígale gracias. Al inspector que tiene cara de piedra en el colegio. Porque los inspectores son así, tienen cara de piedra, ¿no? Entonces, espero que no haya ningún inspector aquí, vamos a orar por usted. Para que la gracia del Señor esté. Oiga, sí, a los inspectores todo el mundo le tiene miedo porque tiene que ser un enojón, alguna cosa como esa. Entonces acérquese al inspector y dígale, gracias, inspector. Seguramente se va a acercar, va a tocarlo así a usted, va a preguntarle si tiene fiebre, si le pasa algo. Diga, hay que practicar la gratitud. Mira, vive en gratitud. Necesitamos aprender a vivir en gratitud. Dígale gracias, hay poder en la gratitud, hermano. ¿Usted ha visto a las personas que barren en la calle? ¿Alguna vez se ha acercado a decirle gracias? No, pastor, sí le paga el municipio. Bueno, al final de cuentas usted y yo le pagamos con nuestros impuestos, pero dígale gracias, hace un buen trabajo. Esta semana recibí una meditación de un piloto famoso del tiempo de la guerra norteamericana, que sobrevivió después de que su avión fue explotado. Y el hombre famoso recorrió, después de esta circunstancia, recorrió muchos lugares, hablando y diciendo de su fama y de lo que había pasado y de su valentía. Y un día en un lugar, una persona le llamó el nombre, no recuerdo el nombre, le dice, ¿usted es el capitán tal? Le dice, sí. Y le dice, ¿cómo está? ¿Está bien? Sí. ¿Funcionó su paracaídas? Le dijo, sí. Y recordó que esa era la persona que todos los días verificaba que su paracaídas estuviera bien. Y en ese momento el hombre aprendió la necesidad de la gratitud. Entonces le dijo, gracias. Nunca le había dado gracias porque él era un de alto rango y ese era el que tenía que arreglar el paracaídas. ¿Qué pasaría si ese hombre no hacía bien su trabajo? El paracaídas no hubiera funcionado. Y de 10.000 metros acá, he hecho tortilla en el piso el hombre. ¿Ah? Entonces necesitamos ser agradecidos porque hay alguien que todos los días arregla nuestro paracaídas, ora por nosotros, hace cosas que no podemos hacer. Esposos que tienen niños pequeños, agradécele a tu esposa porque esa tarea es muy brava.
es muy dura. Esas madres que tienen 2 hijos, a un marido gruñón, hay que darle un premio, hermano. Hay que darle un premio, hermano, porque yo vivo admirado por mi madre, ¿no? Somos 6 nosotros, hermano. ¿Cómo hizo, mamá? 5 varones y una mujer, hermano. Hay que darle un premio. ¿Cómo lo hicieron? No sé. En algún momento eran pulpos. Tenían varios brazos, varias manos. No sabíamos cómo hacíamos. Y todo estaba a tiempo. ¿Y sabe qué? Nunca te detuviste a decir, gracias, mamá. Gracias, papá. Hay que ser agradecidos. Porque llega un momento que las personas ya no están. Y allí solo resta llorar y decir por qué no lo hice a tiempo. Espero que hoy día usted vaya a casa y le dé gracias. Y esta semana establezcamos el poder de la gratitud en nosotros. Dice, coman lo que les den. Dice, sean agradecidos, vivamos en contentamiento. A veces no podemos disfrutar. Hermano, no disfrutas lo que tienes porque estás mirando lo que quieres alcanzar. Disfruta lo que tienes. Disfruta a tus hijos si están pequeños, si están grandes. Disfruta a la familia porque puede ser que en un momento ya no estén contigo. Sea agradecido. Sea agradecido con tus trabajadores. Pero yo les pago, pero sea agradecido con ellos. Van a trabajar mejor para ti. Sea agradecido con tus padres, hijos. Sea agradecido con tus profesores. Hay poder en la gratitud. El Señor dice aquí, mire, coman lo que les den. No anden de casa en casa. Es decir, no anden chismeando. Y donde les reciban, allí coman lo que les sirvan. Vive en gratitud y en contentamiento. El apóstol Pablo decía, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay que ser agradecido. Porque ¿sabes qué? La gratitud quita la queja. Si usted primero agradece, ya no se va a quejar. Si aprendemos a ser agradecidos, usted no se va a quejar. Entonces, haga la prueba esta semana, chicos. Si le sirve la sopa y no diga, otra vez sopa. Dice, sopa de hueso. O sea, antes de decir sopa de hueso, te va a decir, gracias, mamá. Y ahí va a voltear la sopa de hueso y se la va a tomar. Si no le gusta, tómesela rápido. Le va a encontrar el sabor. ¿Me escucharon, chicos? Y algunos esposos inmaduros que también hacen lo mismo, ¿no? Espero que no haya de esos aquí. Diga conmigo, hay que vivir en gratitud y en contentamiento. Sea agradecido con lo que Dios te ha dado, con lo que tienes. Disfruta de lo que Dios te ha dado hasta esta temporada. Entonces, no diga como cuando era muchacho, otra vez me tengo que poner la camisa roja. Entonces di gracias, Señor, porque tengo la camisa roja y no soy bombero. Porque si fuera bombero sería la camisa de trabajo y la camisa de salir también. Entonces serían problemas, ¿no es cierto? Número 8, ahí mismo. Dice, el obrero es digno de su salario. No te olvides de esto. Dios siempre paga bien. O sea, Dios siempre paga bien. Dios siempre paga bien. Dios siempre paga bien. El obrero es digno de su salario. Dios siempre paga bien. Pero si usted le está sirviendo a Dios, le voy a decir algo, se lo voy a repetir. Dios siempre paga bien. Así que sirva a Dios en lo que usted hace. Porque cuando cambia la perspectiva de lo que hacemos y lo que hacemos se convierte en un servicio a Dios, entonces Dios es quien te paga.
Y Dios siempre paga bien. Él dice, el obrero es digno de su salario. Verso 9, lo siguiente. Sanen a los enfermos que haya en esa casa y díganles, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Mateo 18, que es un pasaje paralelo, dice, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien leprosos, expulsen demonios, de gracia recibieron, den de gracia. 3 cosas más. Número 9, manifieste el poder de Dios. Dice la Escritura, oren por los enfermos. No dice así, dice, sanen a los enfermos. Entonces cuando vayamos a una casa, cuando vayamos donde la familia, antes de ir, ore para que alguien esté enfermo. Ore por si acaso esté alguien enfermo, diga que está enfermo, diga que tiene una necesidad. Entonces manifieste el reino de Dios, manifieste el poder de Dios, manifieste lo sobrenatural de Dios. Dice el Señor, sanen a los enfermos. Pero pastor, yo no tengo el don de sanidad. Dice la Escritura, sana a los enfermos. Marcos 16 dice, estas señales seguirán a los que creen, sanarán a los enfermos. Ore, hermano, ore, porque usted no es el que sana, es el Señor el que sana. Es el Señor el que sana, amén. Entonces, manifieste el poder sobrenatural de Dios. Número 10, predique el evangelio del reino. El evangelio del reino, dice, digan en esa casa, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es la diferencia? Es que el evangelio del reino requiere siempre compromiso. No es el evangelio de la necesidad. ¿Cuál es el evangelio de la necesidad? Es que yo necesito que Dios me ayude con esto. Entonces está bien, acércate a Dios. Pero hermano, no es ese evangelio de necesidad, es el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios manifiesta el poder de Dios, manifiesta lo sobrenatural de Dios. Pero también el evangelio del reino requiere un compromiso. Porque en el evangelio del reino nos establecemos bajo el gobierno de Dios. Y hay que comprometerse con Dios. Y hay que obedecerle a Dios. Nos saca de esa estación de comodidad. Y tercera cosa, que es la número 11, manifieste la gracia de Dios. Lo que recibieron de gracia, denlo de gracia. Le digo de nuevo 3 cosas. Número 9, manifieste el poder sobrenatural de Dios. Predique el evangelio del reino. No predique religión. Manifieste la gracia de Dios. Lo que recibiste de gracia, denlo de gracia. ¿Quiénes aquí de verdad pueden decir, Dios me ha bendecido? Eso que usted recibió, délo de gracia a alguien de su familia. Eso que usted recibió, délo de gracia a sus amigos. Eso que usted recibió, délo de gracia. Pastor, el Señor me sanó. Vaya, ore por los enfermos para que se sanen. El Señor te liberó. Vaya, ministre a esa persona y eche fuera todo demonio en el nombre de Jesús. Lo que recibió usted de gracia, délo de gracia. Pero pastor, ¿qué me está pidiendo usted? Nada, yo estoy pidiendo que obedezca la palabra. Manifieste el poder sobrenatural de Dios. Ore por los enfermos. Pastor, y si no se sana, usted tiene que orar. Dios es que lo va a sanar. Usted llega a la casa y declara paz. Usted llega a la casa y declara el reino de Dios. Predique el evangelio del reino. El evangelio del reino siempre demanda un compromiso. El evangelio del reino siempre demanda obediencia. Y manifieste la gracia de Dios. Porque recuerde, usted y yo recibimos de gracia. Debemos dar de gracia. Verso 16. El que a ustedes oye, a mí me oye. Y el que a ustedes desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Y del 9 al 15 habla de profetizar y creer conforme a la guía del Espíritu. Dice, si llegan a una casa y no los reciben, sacudan los pies. Lo que está diciendo es actúen proféticamente. ¿Ya? Actúen proféticamente. Si alguien te quiere recibir, lo bendices. Y si alguien no te quiere recibir, lo bendices. Pero actúa proféticamente. No actúes descuidadamente.
Siempre declare una palabra, hermano. Siempre hable en función de lo que queremos ver en Dios y no de lo que se ve con los ojos naturales. Su barrio es un barrio complicado, el lugar donde usted vive, suceden cosas. Entonces, ¿qué espera para empezar a profetizar lo bueno de Dios en esa comunidad? ¿Qué espera para caminar y decir, las cosas en esta comunidad van a cambiar en el nombre de Jesús? Pastores, que hay en un salón, entonces ciérrenlo en el nombre de Jesús. Vamos, párese al frente, que el Señor, el consumo de licor y la contaminación para las generaciones es ilegal en el cielo. Entonces declaramos que esto es ilegal aquí y le damos 15 días para que se cierre en el nombre de Jesús. Profetice, declare una palabra de bendición. Hace algunos meses el Señor nos llevó a hacer eso aquí en la 24, hermano, y por semanas lo hicimos. Y no solo eso, sino que dijimos que se iban a cerrar esos lugares que se habían abierto y se iban a abrir solo para comercios de bendición. Mi hermano, y se cerraron. Y ahí hay comedores, hay butí. Esa la 24 cambió, hermano. ¿Sí? Ahora estoy viviendo por otro lado, ya estoy viendo lo que hay por allí para empezar a cerrar esos lugares, hermano. Profetice con su boca y declare lo que quiere ver. ¿Cómo es posible que en la esquina de tu casa vendan droga y tú no haces nada? Tienes que pararte en el nombre de Jesús y decir, aquí se termina esta venta de droga en el nombre de Jesús. Usted declara la palabra. Usted declara la bendición para su comunidad. Pero no podemos estar callados. Crea y profetice lo bueno de Dios. Crea y profetice lo bueno de Dios. El que a ustedes oye, a mí me oye. Y al que ustedes desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Número 12, viva libre del rechazo. Pastores, que yo fui a predicar el evangelio y me tiraron la puerta en la cara. Sea libre de rechazo, porque no lo rechazaron a usted, rechazaron al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Ya? Toca al que está al lado, dile, vive libre de rechazo. Cambia la perspectiva, digamos. Cuando rechazan la palabra, ¿a quién están rechazando? No te rechazan a ti. Tú eres el mensajero. Diga, soy el mensajero. Entonces, fíjese. El Señor me manda a decirle algo a este hombre. Entonces yo vengo de parte del Señor a decirte esto. Y Él dice, ¿a mí qué me importa? ¿Me rechazó a mí? Rechazó el mensaje. Y rechazó a quien enviaba el mensaje. ¿Me explico aquí? Así que sea libre de rechazo. No pierda la perspectiva. Cuando alguien cree rechazarte a ti, está rechazando a Dios. Cuando rechaza el mensaje del evangelio, está rechazando la propuesta de Dios. Así que sea libre de rechazo. Cambie la perspectiva. Toca al que está al lado, dile, cuando rechazan la palabra, no te rechazan a ti, rechazan al Señor, dígale. Cambia la perspectiva, dile. Sé libre de rechazo, dile. Dice, los 72 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les sometan, y no regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Número 13. Mantenga el gozo. Los 72 regresaron con gozo. Ahora, piense por un momento. ¿Hubo gente que los rechazó, que les cerró la puerta? La Escritura no dice, pero es muy seguro que hubo gente que le cerró la puerta, otro que le soltaron los perros, otro que le soltaron la suegra. Algo hicieron en contra de ellos, hermano. Algo hicieron.
No queremos ser nada evangélicos. ¡Pum! No, ¡pum! Váyase de aquí. Aquí somos de tal religión. Toca que estaba dile, no pierdas el gozo. Dice que no pierdas el gozo, dile. ¿Por qué, pastor? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es... No pierdas el gozo. No pierdas el gozo, hermano. Lo siguiente, no pierdas la perspectiva. Dice, mire, Señor, llegaron esa gente, llegó alegre. Llegaron ya caminando a 1 metro del piso. Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Le hablamos, demonios, quédate en el nombre de Jesús. ¿Usted se imagina? Porque ellos empezaron a manifestar lo sobrenatural de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos en la vida ministerial, en esta etapa, el Señor ministrándonos a nosotros, liberándonos a nosotros y después nosotros ministrando liberación a las personas, hemos visto unas cosas así tremendas, hermano. Y entonces, claro, se te mueve la perspectiva. Por eso cuando nosotros veníamos de los retiros, teníamos que hacer un acto profético, entregar con humildad todo, porque no eres tú. Entonces, me contaban las historias a veces, hermano, de cómo los espíritus inmundos salían de las personas, así como ellos, felices. Entonces, no pierdas la perspectiva. ¿Ya? No pierdas la perspectiva, porque no eres tú, es Dios obrando en ti. Entonces usted va a ir, hermano, y escúcheme que le estoy profetizando. Usted va a ir a su familia el día que planea la reunión y usted va y usted comparte su testimonio y usted le habla de Jesucristo y la gente empieza a ser quebrantada, empiezan a llorar y reciben a Cristo. Entonces usted puede salir de ahí, aleluya. Predico mejor que el pastor William. Toca el que está de él, no pierdas la perspectiva. Dile, no se trata de ti, se trata de Dios en ti. Claro, hermano, claro. Es Dios obrando en las personas. Entonces, si usted es de esas personas que cuando predica, la gente llora mucho, lleve cleaner para que la gente se seque las lágrimas. Sí. Pero recuerde, no es por usted, es porque Dios está obrando en usted. Y lo último que le quiero decir, dice, sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se sometan, sino regocíjese de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Número 15. No te olvides que lo más importante es la salvación de las personas. No te olvides que lo más importante es la eternidad de las personas. Lo más importante es dónde esa persona va a pasar la eternidad. Es extraordinario ver a Dios sanando a una persona. Y durante los años de ministerio he visto muchos milagros. Es extraordinario ver el poder de Dios manifestado y dejando libre los espíritus inmundos, dejando libres a las personas. Es extraordinario ver el poder de Dios. Pero hermano, lo más extraordinario es ver cuando una persona le rinde su vida a Cristo y camina en un proceso de sanidad, de salvación, de restauración, de transformación, y ver no solo su vida, sino su familia, sino sus generaciones. La eternidad de esa persona ha sido garantizada por la obra de Jesucristo. Aleluya. Aplauda al Rey de Gloria. Vamos, aplauda al Rey. Vamos, aplauda al Rey, aplauda al Rey. Vamos, aplaude. Diga conmigo, lo más importante. Vamos, diga lo más importante. Es la eternidad de las personas. Vamos, diga, lo más importante es la eternidad de las personas.
Por eso predicamos el Evangelio. De una religión se trata de la eternidad de las personas. Piensa por un momento, en los próximos 20 segundos, morirán 20 personas en el mundo. Escúchame, hermano. Lo importante es dónde va a pasar la eternidad esa persona. Y no hay punto medio, hermano. Es real, hay cielo. O la casa del Padre. Hay la presencia eterna de Dios. O hay el infierno eterno, hermano. Solo hay dos lugares. La casa del Padre, el seno de Adán, el cielo, como le quieras llamar. Y hay el infierno eterno. Lo que importa es la eternidad de las personas.